Viviana Fuccio, delegada de la técnica 1 de la lista Fucsia Docentes en Marcha. Mabelic, de la lista Violeta, delegada de la Escuela de Artes Visuales. Yo soy Adriana Sidme, de la lista Rosa, tribuna docente. Soy delegada de la Escuela Secundaria 30 de 3 de febrero e integro parte de la minoría proscripta por la burocracia sindical desde hace 2 periodos. Y bueno, nos preparamos ahora para conquistar el sindicato. Mi nombre es María Elizabeth Campodónico, yo soy delegada de la secundaria 21 Tupac Amaru de Villa Ballester. Soy parte de la Corriente Nacional 9 de Abril, lista marrón. Soy militante también del Partido de Trabajadores Socialistas y bueno, somos parte de este frente y vamos como candidata. Yo voy como candidata a secretaria adjunta por el FURS. Adrián Fuertes, delegado del SB 36 de 3 de febrero. Soy de la agrupación docente Resistencia Colectiva y de la lista Naranja. Bueno, si les parece, tendríamos acá, le damos la palabra al caballero que es minoría en esta mesa, porque además el FURS creo que tiene el orgullo de presentar sus principales candidatos mujeres, con lo cual también vamos a una campaña singular para poner en manos de la mayoría de las trabajadoras de la educación, ponerlas en el sindicato y volver a un equilibrio que estuvo roto hace mucho tiempo, ¿no? Porque todas las directivas del sindicato tienen mayoría de hombres siempre, a pesar de que las trabajadoras mayoritariamente son mujeres. Entonces, Adrián. Bueno, esta es una lista fruto no solo de la unidad de muchas agrupaciones de San Martín 3 de febrero, sino fundamentalmente de centenares de compañeras y compañeros que todos los días luchan en las escuelas por hacer una escuela mejor. Nosotros reclamamos para el sindicato un protagonismo en el colegio. Queremos llenar al sindicato de escuela, que vuelva a cruzar la dinámica escolar permanente. Una de las cosas que le criticamos a la lista celeste que conduce el sindicato desde sus comienzos es haber sido parte de esta vida, esta realidad que tenemos hoy en la escuela, las leyes educativas que hoy condenan a gran parte del alumnado a esta especie de marginación, el derecho a la educación violado sistemáticamente. Y la lista celeste ha sido responsable no solo por dejar hacer, sino como parte sustantiva de la construcción de esta lógica que hoy gobierna las escuelas. Nosotros queremos poner al sindicato en el lugar de la crítica a esta realidad educativa, dinamizarlo de una forma que creemos que es posible hacerlo, que vuelva a ser parte de la organización de una escuela que piense la educación distinta, un futuro distinto, no solo un trabajo distinto para las docentes y los docentes, sino también una vida escolar totalmente distinta. Nosotros creemos que es posible hacer una escuela nueva, distinta, un sindicato nuevo es necesario, imprescindible hoy para pensar la escuela entre todas y todos. Bueno, yo tengo el orgullo y el honor de ser la candidata a secretaria general de esta lista. Y digo esto porque hace muchos años que venimos luchando para poder lograr una lista única, una lista unitaria que dispute la conducción de un sindicato que desde hace mucho tiempo se encuentra en manos de un sector que garantiza las políticas de ajuste del gobierno y que garantiza que ese ajuste se basa en la confiscación de los salarios de los trabajadores. Tenemos un sindicato que ha sido vaciado desde muchos lugares, básicamente desde el lugar en el cual los docentes somos los que tenemos que decidir cómo y cuándo salir a luchar, cómo y de qué manera y con qué pliego de reclamos. Tenemos una conducción del sindicato que decide por nosotros, nos enteramos muchas veces por la tele o por la radio de cuándo se convoca un paro o de cuándo se levanta un paro. Nosotros pretendemos un sindicato diferente, donde las asambleas de escuelas, las asambleas distritales, los congresos de delegados de base con mandato, sean los organismos resolutivos que pongan en pie la docencia por el conjunto de reivindicaciones y de derechos que les han sido confiscados y que les siguen sistemáticamente siendo confiscados. En este momento en particular nosotros estamos cobrando un aumento que ha sido establecido por decreto de 360 pesos, que ha significado para la gente que tiene 2 cargos y la máxima antigüedad unos 700 pesos en el bolsillo de más. En este cuadro en el cual este gobierno ha colocado el decretazo y ha confiscado los salarios, el sindicato de alguna manera ha salido a hacer unas medidas de lucha que no son tales porque estamos
desde hace 6 semanas sin ninguna medida de lucha. El mismo gobierno, que es responsable de las inundaciones, de la falta de obras y demás, ha sido beneficiado de alguna manera por la dirección del sindicato, que en lugar de unificar las luchas de todos los pobladores afectados por las inundaciones, de todos los estatales y de todos los docentes, termina de alguna forma solidarizándose con la política del gobierno y estamos al día de hoy sin una convocatoria de asambleas, a reuniones de delegados, a ninguna instancia de debate que nos permita discutir cómo continuar. Nosotros pretendemos un sindicato diferente, queremos un sindicato donde los trabajadores sean independientes del gobierno y puedan desenvolver sus propias políticas en un marco de debate democrático. Es por eso que como FURS hemos convocado a una serie de instancias que nos permiten sondar la lucha no solo con los docentes, sino con otros trabajadores. Hemos convocado al corte que se ha realizado el día martes en apoyo a la lucha de los docentes de Neuquén, y estamos convocando mañana a participar de la movilización que se va a realizar en referencia a que se dictará el veredicto en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, que es un claro testimonio de cómo la burocracia y el gobierno entretejen situaciones que terminan con la vida de los trabajadores. Así que aprovechamos para invitarlos a participar de esta instancia que es sumamente importante. En este cuadro nosotros, bueno, nos parecía fundamental poder presentarnos a los compañeros, que nos conozcan, los que no nos conocen, muchos ya nos conocen, y bueno, plantearles que llevamos una batalla muy dura y muy difícil, que tenemos muchas posibilidades de ganar, que en la elección anterior nos presentamos con 2 listas, los que hoy estamos todos juntos, y que esas 2 listas juntas tuvieron un voto de diferencia con los que sacó la actual conducción del sindicato. Por lo tanto, en un cuadro en el cual la crisis política se ha profundizado, la Celeste ha tenido una serie de derrumbes y de fracturas y de alineamientos y corrimientos, donde está parada frente a la docencia que cuestiona su inactividad, no solo en lo que se refiere a la participación en el sindicato y las medidas de lucha en cuanto a cómo se resuelven, sino en la cosa más cotidiana. La gente dice, y es real, voy al sindicato, tengo un problema, no hay nadie, no me lo resuelven. Tenemos un sindicato que está vaciado y creo que podemos ponerlo en pie, y no lo vamos a hacer solo, seguramente vamos a hacerlo con todos los compañeros que vienen desde hace mucho tiempo librando esta batalla. Vamos a tener que organizarnos muy bien, porque ya están planteadas varias situaciones que nos colocan a la puerta de lo que podría ser un fraude. Digo esto porque tenemos la experiencia del SUTEBA La Plata, que fue conquistado en el 2009, y donde los compañeros fueron sacados a patadas y a golpes con una patota del sindicato, y donde por supuesto todo el planteamiento del Ministerio de Trabajo ha quedado en esto, donde bueno, yo soy el juez, soy el policía y soy el ladrón al mismo tiempo. Entonces, en este marco, hoy nos acabamos de enterar que no nos van a entregar los padrones. Nos acabamos de enterar también que no nos van a dar tampoco los padrones de mesa, o sea, no sabemos dónde votan los compañeros. El padrón del sindicato, que debería estar expuesto desde el día de la convocatoria, que fue el 25, si no me equivoco, de febrero, para que todos los compañeros puedan corroborar, estar en el padrón, no está expuesto, está en un cajón, hay que ir a pedir permiso, te lo dejan ver en el horario en que ellos están. En otros distritos ya sabemos que van a entregar las credenciales de los fiscales el último día a las 6 de la tarde, con lo cual organizar, repartir esas credenciales de fiscales para que los compañeros puedan ir a cuidar voto a voto todas y cada una de las urnas, que son 44 o 47 me parece, va a ser muy complicado. Entonces ya empezamos a enfrentarnos con toda una serie de escollos y de dificultades que la burocracia sindical nos coloca en esta perspectiva de ir armando el camino para evitar que nosotros podamos conquistar el sindicato con las medidas más turbias, que ellos las conocen y las conocen muy bien. Por eso es importante que denunciemos en las escuelas qué es lo que está pasando y que llamemos a todos los compañeros a que se sumen a defender voto por voto, urna por urna, mesa por mesa, los votos de la lista nuestra, del FURS, porque no somos solamente una instancia distrital, se han conformado muchas listas en la provincia de Buenos Aires con estas características de frente único para recuperar el SUTEBA, alrededor de 30 listas, y hay una única lista provincial. Es decir, que por primera vez en
en 27 años el conjunto de la oposición ha tomado una experiencia y ha logrado juntarse por aquello en lo que acuerda, poder dejar de lado los desacuerdos y avanzar en la única perspectiva de recuperar el sindicato para ponerlo a funcionar como herramienta para los trabajadores. Bueno, ya me presenté antes, mi nombre es Elizabeth, soy parte de la Corriente Nacional 9 de Abril de la lista marrón. Para nosotros es muy importante, es histórico participar dentro de este frente de oposición. Lo hacemos, se conformó tomando la experiencia del FURA, de ATEN, del Sindicato de Trabajadores de la Educación Neuquino, que está librando una enorme batalla contra el gobierno de Zapac. Ese gobierno que, o sea, el partido, el MPN, que fue responsable del asesinato de Carlos Fuente Alba, y también responsable del asesinato de Teresa Rodríguez, hoy los criminaliza, hoy dice que son criminales por cortar una ruta, por reclamar por un aumento salarial o por mejores condiciones de trabajo. Y en ese marco el ataque es el ataque a la organización que los trabajadores neuquinos conquistaron. Es una enorme lucha y también a nosotros es un puntapié que nos ha llevado a conformar este frente y a reproducirlo incluso en sus puntos programáticos. El corte que nosotros hicimos el día martes y uno anterior que habíamos hecho la semana anterior para tratar de nacionalizar el conflicto, demuestra en la práctica qué tipo de agrupaciones y bajo qué programas nosotros nos empezamos a unir, y tiene que ver con la solidaridad con el conjunto de los trabajadores, no solamente de los trabajadores de la educación, sino con el conjunto de los trabajadores en general y de los sectores populares. Somos corrientes militantes que peleamos por sindicatos militantes, antiburocráticos, antigubernamentales, pero también que se basan en un punto programático muy importante, que es la independencia política de los trabajadores, porque esa independencia política de los trabajadores no quiere decir abstencionismo, como nos tilda muchas veces la burocracia, sino que es tomar partido por los trabajadores, y ese tomar partido es lo que nos da justamente la posibilidad de luchar en forma consecuente por los derechos del conjunto de los trabajadores y levantar las reivindicaciones de los sectores que no tienen voz o no tienen forma de organizarse dentro de las organizaciones de masa de los trabajadores. No es casual que el sindicato esté vaciado, no es casual que no haya participación de los trabajadores en el sindicato, ni que se pronuncie por las luchas más importantes de los trabajadores a nivel nacional y de los ataques a nivel nacional de los diferentes gobiernos, tanto del nacional como de los provinciales, que no se pronuncie por cualquier ataque que viene recibiendo los trabajadores en la Argentina, sino que tiene que ver con que no tiene independencia política, que se ha transformado en un ministerio más del gobierno, lo que lo lleva a callar un montón de cosas y a mantenerse, sí, apoyar activamente las políticas del gobierno y a callar, por ejemplo, no sé, la votación de la ley de RT, que fue un enorme ataque, llamar a la solidaridad en el caso de las inundaciones, pero no denunciar que fueron los gobiernos nacional, provinciales y las intendencias los responsables de ese crimen social, callarse la boca frente a los despidos que ya empezaron a ver, porque los ataques que se están sufriendo las organizaciones de trabajadores no son a cualquier organización de trabajadores. Los ataques son a organizaciones de trabajadores combativas que defienden los derechos de los trabajadores. ATEN es un caso, la intransigencia del gobierno provincial de Zapac no es casualidad, y el silencio de la CETERA frente a eso tampoco. Los despidos, por ejemplo, que está habiendo en la zona norte, en el caso de los compañeros del EAR, de la autopartista norteamericana, que sufrieron un despido por ejercer su derecho democrático a una asamblea, y que se tienen que enfrentar no solamente a una patronal norteamericana, sino que además a la burocracia sindical del ESMATA, que está aliada al gobierno. Nosotros peleamos por un sindicato que se ponga al servicio de los intereses y de las necesidades de los trabajadores de la educación,
pero que tampoco, que no sea corporativo, sino que se alíe al conjunto de la clase obrera y de los sectores populares. En ese sentido, para nosotros el punto de la independencia política, que levanta como es parte programática de nuestro acuerdo, de nuestro frente, es fundamental porque le va a dar justamente el carácter a un sindicato que tenga estas características. ¿Qué es el sindicato que vamos a necesitar el conjunto de los trabajadores para enfrentar lo que se venga? Es en el marco, este frente es en el marco de un ataque generalizado que avala el gobierno nacional, pero los gobiernos provinciales vienen ejecutando, y va digamos, los trabajadores vamos a tener que hacernos de nuestras organizaciones y vamos a tener que defenderlo con uñas y con dientes. Entonces, en ese sentido, nosotros llamamos a que los compañeros docentes y las compañeras docentes, como decía Claudia, en nuestro sindicato se ha silenciado que la mayoría de quienes somos parte de las trabajadoras de la educación somos mayoría, más del 80%, muchas de nosotras, más del 60% estamos a cargo de familia, se ha silenciado, no es un combate por los derechos de las mujeres trabajadoras la bandera que levanta nuestro sindicato, y por eso nos condena a 2, 3 jornadas de trabajo sumada a la jornada que tenemos en casa sin salario, y que en ese marco nosotros lo que le pedimos a los compañeros y vamos a tratar de convencerlos y de que participen de este frente, y que ya desde ya empecemos a fortalecer esa organización que queremos construir, que no podemos hacerla solos, que necesitamos que se conformen comités de apoyo al FURS, porque va a haber que defender no solamente en el marco de un posible fraude, sino que posteriormente a eso hay que fortalecer la organización para que sea un sindicato realmente democrático, para que sea un sindicato basado en asambleas, en plenarios de delegados con mandato de escuela, que fortalecer el cuerpo de delegados que está liquidado, la Celeste lo ha liquidado, no hay más cuerpo de delegados en el SUTEBA, mucho menos reuniones, y que en ese marco fortalecer la organización demanda de la participación del conjunto de los compañeros y compañeras, que hoy la primera tarea, digamos, será militar una campaña conjuntamente con nosotros, pensarla, discutirla, y que sean parte de la defensa de esta lista y posteriormente de la militancia de ese sindicato que necesitamos, que para nosotros desde la lista marrón nos parece que es un ejemplo el Sindicato Ceramista de Neuquén, que lo ha puesto al servicio del conjunto de las reivindicaciones de los sectores de trabajadores, pero bueno, de cualquier manera nosotros lo que queremos es que esa organización se empiece a fortalecer desde ya, y por eso nos parecía que el comité de apoyo es una forma de hacer participar al conjunto de los trabajadores para defender el programa y la lista y ese sindicato que todos queremos y necesitamos en el marco de lo que se está viviendo en el país. Sí, yo soy candidata a secretaria de Cultura y bueno, además de lo que plantearon las compañeras y el compañero de que queremos un sindicato diferente, que realmente sea un sindicato al servicio de los trabajadores de la educación y con la participación de los trabajadores de la educación, creemos que además de la militancia gremial hay que tener una militancia pedagógica, una nueva pedagogía que sea una pedagogía liberadora. Y eso se fortalece, por un lado, capacitando a los delegados, porque hay muchos compañeros nuevos que son delegados y que hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo laboral, con lo pedagógico, con las actitudes que tenemos que tomar ante la problemática educativa que nos aparece todos los días en las escuelas y que necesita el diálogo con otros compañeros, el intercambio de experiencias, el ver experiencias que han sido formadoras y fructíferas y que han servido
para realmente crear conciencia desde la educación, porque creemos en una educación transformadora. Y un sindicato de educadores no puede estar separado de lo que es la formación del pueblo. Y nosotros trabajamos en las escuelas donde se forman los hijos de los trabajadores y donde se forman los futuros docentes. Entonces, creemos que también este aspecto es un aspecto que tenemos que fortalecer y bueno, ese es el rol que estaré coordinando en caso de que ganemos y que lo haremos con el conjunto de los trabajadores de la educación. Bueno, es un gran desafío que tenemos planteado, tanto ganar el sindicato como organizar todas las escuelas y que los docentes se sientan parte de esa organización y que sean parte también del sindicato. Como decíamos, llenar el sindicato también de escuelas, de docentes, y tenemos muchas cosas por las cuales luchar. Los gobiernos que nos vienen ajustando año tras año, el estatuto para defender, el impuesto a las ganancias para anularlo, hay muchas cosas, la infraestructura, el salario familiar, hay muchas reivindicaciones por las cuales organizarnos y pelear, y hay muchos docentes que, como decíamos también, están abandonados por el sindicato, que quedó vacío, y entonces, bueno, empezar a organizarlos en base a las asambleas y todo decidido desde las escuelas. Entonces es un gran desafío que tenemos y vamos a luchar por eso.